Ahora sí. Bien, una función es en realidad un proceso de transformación, donde no es como un sistema donde tenemos entradas y tenemos salidas. A las entradas en una función, las entradas a un sistema se la conoce a la variable x. La variable x es lo que se conoce como las entradas a una función y las salidas se las conoce a la variable y. ¿Ok? Bien, nosotros vamos a trabajar dentro de las funciones con este gráfico que se lo conoce como el eje cartesiano, que son dos líneas, una vertical y una horizontal, perpendiculares entre sí, ¿no? Es decir, que forman 90 grados. La horizontal, ustedes ya la conocen, saben que es el eje X, también llamado eje de las abscisas, donde para la derecha están los valores de X positivo, para la izquierda los valores de X negativo, hacia abajo los valores de Y negativo y hacia arriba los valores de Y positivo. Por si acaso, y esta vertical se la conoce como eje de las ordenadas. Bien, yo después les voy a pasar estas diapositivas también para que las tengan, ¿ya? Les decía entonces, este primer cuadrante que se forma acá, este primer cuadrado, que nosotros lo conocemos como cuadrante, es el cuadrante 1, este de acá es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4, así se los denomina. Bien, nosotros vamos a empezar entonces, toda función está siempre tiene que estar siempre despejada la variable y, generalmente. Pero aquí vamos a hablar de un factor importante de una función, que es lo que llamamos el dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función, y eso tienen que memorizárselo bien, tenerlo bien claro, el mouse me está fallando acá, es todos los valores que puede tomar X. Recuerden bien eso, que el dominio de una función son todos los valores que puede tomar X. Y para que podamos calcular nosotros el dominio, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar despejada la variable Y. En otras palabras, para poder encontrar el dominio de una función, tiene que estar despejada la variable Y, pero lo que se analiza es a X. En el dominio de una función, lo que se analiza es X. Pero, repito, para poder analizar X, tiene que estar despejado Y. Ahora, en palabras más sencillas, el dominio de una función podemos decir también, fíjense que aquí de color rojo tenemos una gráfica, ¿sí? En palabras más sencillas podemos decir también que el dominio de una función es la sombra que genera la gráfica en el eje X. Vamos a suponer que aquí en la parte superior le ponemos una fuente de iluminación, un foco, y fíjense que a este punto le vamos a llamar A y a este punto le vamos a llamar B. Y la sombra que genera esta gráfica en el eje X, ¿de dónde viene esa sombra? Viene desde A hasta B. Desde A hasta B. Ese va a ser el dominio de una función. En palabras más sencillas, es la sombra que genera la gráfica en el eje X, que en realidad ahí están aglutinados, por definición, todos los valores que puede tomar X. ¿Sí? Ese es el dominio de una función. ¿Y qué es el dominio de imagen de una función? Aquí se invierte la cosa. El dominio de imagen de una función son todos los valores que puede tomar Y. Pero para poder encontrar ese dominio de imagen, tiene que estar despejado la variable X. Entonces, fíjense que es al revés acá. En el dominio de imagen, lo que se analiza es Y. Pero para poder analizar a la variable Y, tiene que estar despejado X. Acá hay algunas restricciones importantes. En realidad son 4, ¿no? Fíjense una cosa importante, que si la función que vamos a analizar no presenta ninguna de estas restricciones, la sombra que genera la gráfica en el eje es de menos infinito hasta más infinito, así que no hay ninguna condición. Pero previamente a esto, decíamos en el dominio de imagen también, en palabras más sencillas, podemos decir que este dominio de imagen es la sombra que genera la gráfica, pero ahora ya en el eje Y, que si aquí colocamos una fuente de iluminación, va a generar sombra ¿desde dónde? Desde A hasta B. Todo eso sería la sombra que genera la gráfica y por ende sería el dominio de imagen de la función. Entonces, recapitulando un poquito.
En el dominio de imagen que analizamos, X, pero hay que despejar Y. En el dominio de imagen que analizamos, Y, pero hay que despejar X. Pero aquí yo le hablaba de algunas restricciones que van a estar presentes en algunas funciones y cuando sucede el caso tenemos que analizarlas por separado. Primero, ¿qué pasa cuando hay una raíz de un factor A? Cuando este n sea par. Por ejemplo, si yo le digo raíz cuadrada de 4, de así 2. Es decir, para poder sacar raíz par, ojo, raíz par, necesariamente todo lo que esté dentro de esa raíz debe ser mayor o igual que 0. Yo les pregunto, chicos, raíz cúbica de -8, ¿cuánto será? Alguien, les pedí por favor que estén con las máquinas calcular, ayúdenme. Raíz cúbica de -8, ¿existe? No existe. ¿Cuánto es? -2. -2, muy bien. Pero alguien me diría, pero si es negativo, no importa. Lo que no existe en números negativos son raíces pares, pero raíces pares tiene que ser necesariamente positivo lo que esté adentro. De raíces impares se puede sacar raíces impares en número negativo, pero cuando este n es par, y cuando digo par, que sea cuadrada, cuarta, sexta, octava, entonces si es una raíz par, necesariamente lo que está adentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Cuando aplicamos un logaritmo, ya sea el ln, el logaritmo neperiano, ya sea el log, el logaritmo decimal, solamente se puede sacar logaritmo a valores mayor que 0. Si ustedes verifican, no existe el logaritmo de números negativos, como tampoco existe el logaritmo de 0. Necesariamente a lo que le vayamos a sacar logaritmo, necesariamente tiene que ser mayor a 0. Otra, cuando hay un denominador, cuando se nos presenta esta situación, el factor que está en el denominador, necesariamente tiene que ser un valor diferente de 0. Tiene que ser diferente de 0. Y me voy a salir un ratito acá, chicos, y voy a abrir un documento de Word para que discutamos unas cositas. Y necesito que ustedes me la estén manejando bien. A ver, fíjense. Ayúdenme ustedes, por favor. Si yo les digo, eh, vamos a dividir. Yo les decía, cuando hay un denominador, 3 dividido entre 0. ¿Cuánto es 3 dividido entre 0, chicos? No existe. No existe. En realidad la respuesta es infinito. Sí, para nosotros es una restricción porque no da un número real. Muy bien. Y si digo al revés, 0 dividido entre 3, 0. 0. Muy bien. Es decir que el 0 dividido entre un número es 0. Ahí no hay problema. El problema es cuando está el 0 en el denominador. Cuando está en el denominador. Por eso es que acá, vamos otra vez a presentar la diapositiva. Por eso que acá, ese denominador, ese A en este caso, debe ser diferente de 0, porque de lo contrario no nos da un número real. ¿Sí? La calculadora nos sale que no existe, aunque en realidad eso simboliza el infinito. Y otras expresiones donde están presentes algunas restricciones es en algunas funciones trigonométricas, que eso lo vamos a analizar en su momento. Son las 4 restricciones o condicionantes con las cuales vamos nosotros a trabajar. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, recapitulando, antes de que entremos a los diferentes tipos de funciones, vamos viendo de nuevo. ¿Qué era el dominio de una función? Todos los valores que puede tomar X. Para ello tiene que estar despejado la variable Y. ¿Qué es el dominio imagen? Todos los valores que puede tomar Y. Para ello tiene que estar despejado X. Muy bien. Bien. Acá tengo un ejercicio resuelto que lo hice en una hoja de papel hace un tiempo, bueno, y aproveché para colocarlo acá. Esta es una función lineal. ¿Por qué decimos que es función lineal? Bueno, ¿cuáles son las funciones lineales? Aquellas
en las que ambas variables están elevadas a la potencia 1. Ustedes recuerden que este f de x es lo mismo a decir y. Se le puede colocar y ahí o se le puede colocar f de x, es lo mismo. Y acá tenemos la variable x, ¿no? Entonces, el formato general de una ecuación lineal es este. Es cuando ambas variables, x en este caso, y aquí f de x o y, si quieren llamarlo así, ambas están elevadas a la potencia 1. Cuando sucede eso, estamos hablando de una función lineal. Estamos hablando de una función lineal. Bien, acá nos planteamos un ejercicio. F de x igual a 2x menos 3. Muy bien, ahí está la función. ¿Qué nos interesa encontrar? Nos interesa encontrar las intercepciones con los ejes, los dominios y la gráfica. Muy bien, acá está la función. ¿Qué es lo que nos interesa? Primero le decía, vamos a empezar a calcular la intercepción en el eje X. ¿Qué significa eso? El eje X es la horizontal. Queremos saber en qué punto la gráfica se intercepta con el eje X. Muy bien. Entonces, cuando nos interesa a nosotros encontrar la intercepción en el eje X, lo que hay que hacer es a la variable Y darle el valor de 0 a la variable Y para poder encontrar, repito, la intercepción en el eje X. Entonces, si y es igual a 0, acá en la función, y vamos despejando x, encontramos que x es 3 medios. Y 3 medios es más o menos 1,5, positivo, ¿no? Entonces, fíjense, si para la derecha están los x positivos, para la izquierda están los x negativos, el 1,5 sería este puntito de acá. Y ahí colocamos el punto, graficamos el punto que es intercepción. Disculpa, estoy con mi café. Bien. Ahora, queremos encontrar la intercepción en Y. ¿Qué hacemos en Y? Si queremos encontrar la intercepción en Y, saber en qué punto la gráfica se intercepta con el eje Y, ahora es a X al que le vamos a dar el valor 0. Si a X le damos el valor 0, acá reemplazamos la función 0, ¿qué nos queda? Y menos 3. El Y menos 3, sabemos que la variable Y es la vertical, ¿cierto? Para arriba los valores positivos, para abajo los valores negativos. El Y igual 3 estaría aquí más o menos. Aquí está la otra intercepción. Acá están los dos. Esta era la intercepción en X y esta era la intercepción en Y. En Y. Muy bien, ya tenemos los puntos y con una reglita tracemos los puntos y ya tenemos la gráfica. ¿Sí? Y además hemos encontrado las intercepciones de los ejes en el eje X y hemos encontrado la intercepción en el eje Y. ¿Qué nos falta encontrar? Los dominios. Recuerden, en la anterior diapositiva dijimos, para encontrar el dominio, ayúdenme ustedes, por favor. En el dominio de una función, ¿qué variable se analizaba? ¿X o Y? En el dominio de la función. Se despejaba X. No, se analiza X, ¿no? Se analiza X para despejar Y. Despejaba Y. Muy bien. Se debe analizar X, pero tiene que estar despejada Y. Entonces aquí ya la tenemos directamente despejada, ¿no? Porque f de X es Y. Ya está despejada Y, pero ahora es X lo que vamos a analizar. ¿Y qué es lo que analizamos en X? Si no está sometida a alguna de las 4 restricciones que manejamos hace un momentito. Me voy a volver para atrás para que se hagan recuerdo de cuáles eran las 4 restricciones. Si está dentro de una raíz par, si está dentro de un logaritmo, si está en el denominador o si está acompañada de una función trigonométrica. Son 4. Oye, entonces analicemos X. ¿Dónde está X? Está en la función. Aquí en la función, acá está X. Pregunto, ¿esta X está dentro de una raíz par? No está, ¿no? No. Tampoco tiene logaritmo. Tampoco está en el denominador. Tampoco hay una función trigonométrica. Es decir, que la variable X, que es la que estamos analizando en el dominio, no tiene ninguna restricción. Si no hay ninguna restricción, ¿eso qué significa? Que el dominio de la función es desde menos infinito hasta el infinito, o todos los números reales podemos decir. ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción. Y eso lo podemos corroborar en la gráfica. Esta gráfica se supone que esta se va hacia arriba, hasta el infinito se va abriendo. Y por este lado hacia abajo la gráfica también va abriéndose hasta el infinito por debajo. Si colocamos acá en la parte superior una fuente de iluminación, fíjense, la sombra que genera la gráfica en el eje X se va a ir hasta el infinito positivo. Si colocamos la fuente de iluminación abajo,
la sombra que genera, continúa de ahí la sombra, en el eje X, la sombra que genera, y como esta gráfica se abre hasta el infinito, va a generar sombra hasta el infinito negativo. Entonces, la sombra que genera la gráfica viene desde el menos infinito hasta el infinito positivo, ¿no? Y eso nos demuestra que efectivamente, tal como lo habíamos mencionado hace un momento, el dominio de la función son todos los números reales. Bien, ahora vamos al dominio de imagen. Ayúdenme ustedes. ¿Qué variables se analizan en el dominio de imagen? Se analiza y tiene que estar despejada la variable de X. Muy bien, perfecto, perfecto, doña Isabel. Y se analiza la variable y tiene que estar despejada X para poder encontrar el dominio de imagen. Bien, acá abajito hemos hecho un pequeño despeje, así medio rápido. Y igual a 2x menos 3, que corresponde a la función original. Y aquí hemos despejado x, ¿no? El menos 3 pasa a sumar al otro lado, el 2 pasa a 10. Bueno, x es igual a y más 3 sobre 2. Fíjense, ya está despejado x. Perfecto. Estamos en el dominio imagen. Ahora analicemos a la variable y. Si está sujeta a alguna restricción, ¿no? Pregunto, vamos a, porque poco a poco se la van a ir memorizando las restricciones. Analicemos. La variable y, así tal como está dentro de una raíz par. Ayúdenme ustedes. ¿Está dentro de una raíz par? ¿Qué dicen? No. No, ¿no? ¿Está dentro de un logaritmo? Tampoco. Tampoco. No. ¿Está en el denominador la variable y? No. ¿No? Hay denominador, pero es un 2 que está, pero la variable y, que es la que estamos analizando, no está en el No está. y tampoco hay una función trigonométrica. Es decir, no hay ninguna restricción, no hay nada que le impida al dominio de imagen. Esas 4 situaciones que habíamos mencionado, chicos, son condicionantes, son restricciones. En este caso no hay ninguna restricción para y, porque lo que estamos analizando, recuerden, en el dominio de imagen es a la variable y. Claro que dijimos que tiene que estar despejado x, pero lo que estamos analizando es y y no está sujeta a ninguna condición. No está dentro de una raíz par, no está dentro de un logaritmo, no está en el denominador y tampoco hay una expresión trigonométrica. No hay ninguna restricción, no hay ninguna condicionante, ninguna de las 4 está presente. Por lo tanto, ¿cómo será nuestro dominio de imagen de la función? Desde menos infinito hasta el infinito positivo o todos los números reales. O todos los números reales. De esa manera hemos hecho la gráfica, hemos encontrado las intercepciones y además los dominios de esta función lineal. ¿Alguna pregunta, chicos? Ingeniero, disculpe, o sea, cuando no hay restricciones, siempre va a ser todos los reales, ¿cierto? Sí. No hay nada, es decir, va a crecer en forma infinita para todos los lados. No hay nada que le impida. ¿Qué es lo que a una función le pudiera impedir que crezca desde el menos infinito hasta el más infinito? Las restricciones. Esas restricciones son las que le coartan la opción a seguir creciendo desde menos infinito hasta infinito. Ya vamos a ver en otro tipo de funciones. Si no hay ninguna de las restricciones, no hay nada que le impida a la función crecer desde menos infinito hasta más infinito. Entonces el dominio, ya sea el dominio de la función o ya sea el dominio de imagen, en este caso, ambos, viene desde menos infinito hasta más infinito. No hay ninguna condicionante, no hay nada que le impida crecer de menos infinito a más infinito a esta función lineal. Bueno, en realidad, a todas las funciones lineales, ¿no? En realidad, todas las funciones lineales, si ustedes quieren resumir ya cuando ya se tenga un poquito más de experiencia, todas las funciones lineales vienen desde el menos infinito hasta el infinito. Lo único que va a variar tal vez es el cálculo de las intercepciones que les mencionaba acá, que para poder encontrar la intercepción en X es la variable Y la que debe ser 0, y cuando se quiere encontrar la intercepción en Y, es X el que se debe hacer 0. Bueno, y después la gráfica que puede variar de un ejercicio a otro, pero el dominio para toda función lineal siempre va a ser de menos infinito a más infinito. ¿Alguna otra consulta, chicos? No, ingeniero. Está claro, ¿no? Muy bien. Estas son las funciones lineales, ¿ya? Creo que ha quedado claro. De todas maneras, en este material tienen aquí otro ejercicio que lo pueden mirar con calma luego, ¿ya?
Y yo les voy a pasar un material que hay como unos 40 ejercicios de funciones lineales, pero ya es muy repetitivo porque es lo mismo, así, es encontrar las dos intercepciones, colocar los puntos, graficar y analizar los dominios, que sabemos que siempre van a ser los números reales porque no hay en realidad restricción. Vámonos a las funciones cuadráticas. ¿Cuáles son las funciones cuadráticas? Y que en realidad ustedes seguramente la han conocido más por el nombre de parábolas. En realidad una parábola es una función cuadrática. ¿Por qué se dice cuadrática? Porque la variable x, solo x, ¿no? Que o en todo caso, solo una de las dos, no las dos al mismo tiempo, solo alguna de las dos, tiene que estar al cuadrado. Ya sea y o ya sea x. Lo que pasa es que aquí en funciones nosotros las tenemos clasificadas como cuadráticas cuando es x la que está elevado al cuadrado. Porque cuando es y la que está elevado al cuadrado tiene otro nombre, le llamamos raíz cuadrada. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría? Ayúdenme ustedes a ver, recuerden un poquito su conocimiento. ¿Qué pasaría si las dos variables están al cuadrado? Si las dos variables están al cuadrado, ¿qué tipo de gráfica nos genera? ¿Recuerdan de geometría analítica? Inverso. Perdón. Inverso. La gráfica que nos genera cuando las dos variables están al cuadrado, habría que analizarlo, pero puede ser una circunferencia o puede ser una elipse, cuando las dos están elevadas al cuadrado. Ahora, fíjense que nosotros en este tema de funciones no analizamos ni elipses ni circunferencias. ¿Por qué no? Porque no son funciones, esas son relaciones. Más adelante vamos a marcar bien la diferencia entre lo que es una función y lo que es una relación. Las gráficas, los dominios, las intercepciones, lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, pero para relaciones, eso lo ven en otra materia que se llama álgebra 1, en sus últimos temas. Nosotros solamente trabajamos con funciones. Y usted dirá, ¿yo cómo voy a saber si es una función y lo que no es una función? Hay unas condiciones que la vamos a analizar más adelante en el contenido de la materia, cómo diferenciar una función de una relación. En álgebra 1 te van a analizar puras relaciones y conmigo aquí puras funciones solamente, que deben cumplir ciertas condiciones para que sean funciones. Pero eso, bueno, lo vamos a ver en su momento cuando veamos las condiciones de una función. Bueno, y les decía que esta es una función cuadrática. Cuadrática porque solamente una de las dos variables puede estar al cuadrado. ¿Ya? En este caso le damos preferencia a x, que sea x la que está elevado al cuadrado. Ya, muy bien, fíjense, acá tenemos una función. F de x, que les había mencionado que es lo mismo a decir que y nomás, es igual a x cuadrado menos 4. Menos 4, ya está la función. ¿Qué es lo primero que hacemos? Encontremos las intercepciones. Queremos encontrar la intercepción. Déjenme ponerme mis lentes. Queremos encontrar la... Madre mi mouse, está medio acá. Queremos encontrar la intercepción en el eje X. ¿Qué hacemos para encontrar la intercepción en el eje X? La variable y debe ser igual a 0. Muy bien. Entonces acá la copiamos la función. Y debe ser igual a 0. Este menos 4 pasa al otro lado. Le damos la vuelta. Nos queda x cuadrado igual a 4. Aplicamos raíz. Y aquí en funciones deben tener mucho cuidado con una cosita. Que la calculadora no les avisa. Toda raíz cuadrada tiene siempre dos resultados, el positivo y el negativo. Repito, toda raíz cuadrada o par, si quieren ustedes, par, siempre tienen dos resultados. Entonces, que si nosotros calculamos la raíz cuadrada de 4, la calculadora siempre muestra el positivo nomás, le sale 2, pero en realidad es el 2 y es el negativo también, menos 2. Toda raíz cuadrada tiene dos resultados, ¿ya? Entonces, aquí encontrando las intercepciones en el eje X, donde allí le hemos dado el valor 0, encontramos que X vale 2 positivos y 2 negativos. Es decir, que hay dos intercepciones. Hay dos intercepciones. En el 2 positivo, ay, mi mouse, déjenme acomodarlo. Agarre mejor. Ahora sí. Hay dos resultados, en x igual 2 y en x igual menos 2. Si vemos la gráfica,
A este lado son los X positivos, los X negativos, 1, 2 positivos, 1, 2 negativos. Acá, fíjense, estos dos puntitos que estoy dibujando acá ya son las intersecciones en el eje X. Ahora encontremos la intercepción en el eje Y. Bien, ¿qué pasa cuando queremos encontrar la intercepción en Y? Es a la variable X que debemos dar el valor igual a 0. Si a X le damos 0, ¿qué nos queda? Que la intercepción en el eje Y es Y igual a menos 4. Nos vamos a la gráfica, sabiendo que para allá están los Y positivos, los Y negativos. El Y menos 4, que es la intercepción en este eje Y, está en el 1, 2, 3, 4. Y igual a menos 4. Bien. Entonces, hay una intercepción en el eje Y, acá en el menos 4. Eso en la gráfica, sabiendo que para acá son los Y negativos, para allá los Y positivos, el Y menos 4 está acá. Fíjense que con eso ya tenemos estos 3 puntos. Que de por sí nomás ya nos damos cuenta que esto se va abriendo de aquí para allá, ¿no? Pero por si acaso, para estar seguros de nuestra gráfica, ¿qué hemos hecho? Le hemos dado unos valores adicionales. Le hemos dado unos valores adicionales. Ahora la pregunta es, ¿qué valores le podemos dar a X para poder encontrar los otros puntos? Depende de las restricciones. A ver, primero vamos hallando los dominios para que ahí se entienda qué valores le podemos dar acá. Ayúdenme ustedes. A ver, alguien, vamos, sin miedo a equivocarse, chicos. Acá no hay que... Ingeniero, disculpe, eso se puede sacar con la calculadora, ¿no? Hay una opción que la di. ¿A qué te refieres? ¿A estos valores acá? Sí, correcto. Hay una Claro, opción, sí. si mal no recuerdo. La calculadora te da fe. Incluso te la gráfica también. Ya. A ver, les decía, ayúdenme ustedes. Encontremos el dominio de la función. ¿Alguien me hace recuerdo qué es lo que se hace en el dominio de una función, por favor, chicos? ¿Cuál se analiza? ¿Qué variables se analiza en el dominio de la función? Se analiza X y se despeja Y. Muy bien, perfecto. Se analiza X, pero se despeja Y. Bien, analicemos X. ¿X está sujeta a alguna restricción? Está dentro de una raíz par. Está al cuadrado, pero no está dentro de una raíz par. X. No está, no Está tiene dentro. restricción. Exacto, perfecto. No hay ninguna Entonces son todos los restricción. reales. Y si no hay restricción, ¿cómo será su dominio? Todos Todos los los reales. números reales. Bien, para encontrar el dominio de imagen ahora, el dominio de imagen, que sería la sombra que genera en el eje Y, si nosotros miramos un poquito la gráfica, ya de hecho nos damos cuenta qué cosa. Esto genera sombra y como esto se va abriendo hasta el infinito, ¿desde dónde genera sombra? Desde el menos 4 genera sombra. Desde el menos 4 hasta el infinito. Ya en la gráfica nos damos cuenta cómo va a ser el dominio de imagen. El dominio de imagen. Porque el dominio de imagen, habíamos dicho una cosa en el dominio de imagen. En el dominio de imagen habíamos dicho, ayúdenme ustedes por favor, ¿qué variable se analiza en el dominio de imagen? Y se despeja X. Muy bien, se analiza Y, pero para poder analizar Y, tiene que estar despejada X. Muy bien, entonces aquí la copiamos la función original, Y igual a X cuadrado menos 4. Ya, pero hemos dicho que tenemos que despejar X. Muy bien, entonces, este 4 que acá está restando, pasa al otro lado a sumar, le damos la vuelta a la igualdad y nos queda X cuadrado igual a Y más 4. Pero es X lo que hay que despejar, no X cuadrado. Le aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros, raíz cuadrada de X cuadrado nos queda X. Y raíz cuadrada de Y más 4 nos queda raíz de Y más 4. Perfecto, ya cumplimos. Ya está despejada X. Ahora debemos analizar Y. Yo les pregunto, de las 4 restricciones, ¿la variable Y está sujeta a alguna restricción? Sí. Sí, está sujeta. Exacto, perfecto. ¿A cuál? A la raíz par. Raíz cuadrada. A la raíz par, en este caso cuadrada. Muy bien. Ustedes se recuerdan, como vimos, si quieren vuelvo para atrás un poquito para que lo vean, qué pasaba cuando había la restricción de la raíz. Fíjense, acá está. Cuando esa raíz par estaba presente, ahí me pasé sin querer, perdón, me vuelvo atrás. Todo lo que está dentro de la raíz, ¿cómo debe ser todo lo que está dentro de la raíz? Mayor, igual, Mayor que cero. muy mayor bien. igual a 4. Entonces me vuelvo al ejercicio, fíjense, todo lo que está dentro de la raíz. ¿Y qué es todo lo que está dentro de la raíz? El Y más 4. Todo lo que está dentro de la raíz debe ser
mayor o igual que 0. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en el dominio de imagen? Todos los valores que puede tomar Y, habíamos dicho. Claro que para ello tiene que estar despejada X, pero en realidad el dominio de imagen lo que busca, como decíamos, son todos los valores que la variable Y puede tomar. Entonces, acá en esta inecuación que nos ha quedado, sabiendo que Y más 4 debe ser necesariamente mayor o igual que 0, ese 4 que está sumando pasa al otro lado con signo cambiado y nos dice que Y va a tomar valores mayor o igual a menos 4. Y los valores que puede tomar Y, estamos diciendo que es el dominio de imagen. Entonces, creo que voy a moverlo para arriba, ahora sí. Aquí, fíjense la gráfica. Desde el menos 4 hasta ¿dónde? Hasta el infinito. Son los valores que puede tomar Y. Desde el menos 4, entra el menos 4, hasta el infinito. Entonces, el dominio de función, el dominio de imagen de una función son todos los valores que puede tomar Y. Entonces, aquí nos está diciendo que Y puede tomar valores desde el menos 4 hasta el infinito. Por lo tanto, el dominio de imagen de esta función, será ¿desde dónde? Desde el menos 4 hasta el infinito. Eso nos dice acá la gráfica. Que Y debe ser necesariamente mayor o igual a 4. Es decir, de 4 para arriba, ¿hasta dónde? Pues hasta el infinito. Por eso que de esa manera planteamos nuestro dominio de imagen. Y si nosotros vemos la gráfica, recuerden que el dominio de imagen es la sombra que se genera sobre el eje Y. ¿La sombra dónde empieza en el eje Y? Empieza desde menos 4. Y como esto se va abriendo hasta el infinito, pues se va hasta el infinito la sombra, que sería el dominio de imagen. En cambio, el dominio de la función, habíamos dicho que es la sombra que genera la gráfica, en el eje X. Entonces, pero como esta se va abriendo para un lado y se va abriendo para el otro lado de la gráfica, la sombra que genera en la gráfica es sobre todo el eje X, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, esa es la sombra que genera la gráfica. Si pueden ver mis manos, pues como se va abriendo la gráfica, la sombra que genera sobre el eje X va a venir desde el menos infinito hasta el infinito positivo. ¿Alguna pregunta, chicos, de las funciones cuadráticas? ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Es cerrado porque incluye menos 4, ¿no ve, ingeniero? Exacto, perfecto, muy bien. ¿Cómo te llamas, Rudy, no? Muy bien, Rudy, exacto, por eso. Bien, buena aclaración, Rudy. Efectivamente, es cerrado porque acá dice mayor igual, es cerrado, entra el 4 también. El 4 entra. Muy bien, perfecto, así es. Bien, quiero mostrarles, a veces se presenta una situación, acá tienen ejercicios resueltos, más ejercicios resueltos. Quería mostrarles, aquí, por ejemplo, quería mostrarles, este ejercicio. Es uno parecido al que hemos hecho hace ratito. Fíjense, ya, es muy parecido. Fíjense, aquí hemos querido encontrar los puntos interseccionales. Aquí en esta parte concéntrense. La función es Y igual X cuadrado más 4. Para poder encontrar la intercepción en el eje Y, ¿qué debe pasar? A X hay que hacerlo igual a 0, ¿no ve? Entonces, X vale 0 y resulta que en Y igual 4 es la intersección en Y. Para poder encontrar la intercepción en X, ahora es la variable Y la que debe ser 0. Fíjense en esta partecita. Aquí estamos queriendo encontrar la intercepción en X. Pero para ello, ¿qué hacemos? A la variable Y le damos el valor 0, dijimos, ¿no? Entonces, pero al darle 0, ¿qué nos pasa? Que X igual a raíz cuadrada de menos 4. Es decir, que la intercepción de la gráfica en el eje X está en el raíz cuadrada de menos 4. Pero eso es un número imaginario. Entonces, en otras palabras, no existe esa X. Y si no existe esta X, o si no es posible encontrar este valor de X porque nos salió una raíz cuadrada negativa, es porque entonces no hay intercepción en ese eje. Y si nos fijamos en la gráfica, efectivamente, acá está el eje X. La gráfica pasa de más arriba, por eso que nos salió así, porque eso nos indica que no existe intercepción en el eje X, que no existe. Ahora,
Aquí, fíjense que aquí hemos calculado el dominio. Dice, la función igual a x cuadrado más 4. Habíamos dicho, su compañera lo mencionó hace un momento, que el dominio de una función, lo que se analiza es x, pero tiene que estar despejado y. Muy bien, y vemos que x no está sujeta a ninguna restricción. No está sujeta a ninguna restricción. Entonces, si no está sujeta a ninguna restricción, el dominio de la función es todos los números reales. Ahora, el dominio de imagen, analizamos a la variable y, pero lo que se analiza es, o lo que se despeja, perdón, es x. Entonces, procedemos acá a despejar x. Igual, fíjense, hay una restricción, la raíz par. Entonces, ese y menos 4, toda esa expresión que está dentro de la raíz, ¿cómo debe ser? Mayor o igual que 0. Este menos 4 que está restando pasa del otro lado a sumar y nos sale que y, ya para el dominio de imagen, que y es mayor o igual a menos a 4. Es decir, desde el 4 hacia arriba. Y en la gráfica efectivamente se cumple, pues desde el 4 para arriba. Por eso que aquí nos salió esta inconsistencia x igual cuando estábamos encontrando, repito, el punto de intersección en el eje x, y que para ello dimos allí el valor 0, nos sale que la intersección en x es una raíz cuadrada de un número imaginario. Eso nos indica que la gráfica no se intercepta en el eje x. Bueno, con eso hemos terminado las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Yo esta noche, cuando le esté subiendo el videíto, les voy a subir unos 4 o 5 ejercicios de tarea ya para que vayan al práctico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos?